por el seno del ángulo. Y ahora, si piden dirección, hay que ver la dirección hay que usar la regla de la mano derecha entre la corriente, la dirección de la corriente y la dirección del campo magnético. Vamos a ver esta, el torque de una espira con corriente. Entonces, campo, corriente, área de la espira. Recuerden que les dije que la espira es un alambre enrollado sobre sí mismo, que puede ser circular, cuadrado, lo que sea. Entonces, este es el área que forma la espira. Este es el número de vueltas, de alambre. Y este es el ángulo que se forma entre el momento magnético, que es IAN, que engloba a IAN, y el campo magnético, es el ángulo que se toma ahí. Entonces, este es un vector que va hacia afuera del área de la espira. O sea que uno gira con los dedos la espira, la dirección de la corriente en el alambre gira con los dedos y para donde quede el dedo apuntando, esa es la dirección del momento magnético. Y entonces ya puedes saber el ángulo con el campo magnético. Y luego meterlo aquí en el seno. Y hasta ahí. También de esta fórmula, que es la fuerza en una partícula cargada que rota, que hace rotaciones dentro de un campo magnético, que es con esta fórmula. Entonces, esas fórmulas son las que vamos a poner en ejemplo ahorita. Y luego vamos a ver las otras. Bueno, entonces, mejor ya les recordé eso, entonces vamos a ver las siguientes fórmulas y luego entramos a los problemas. Entonces, hasta ahorita, en todas las fórmulas que les mencioné, hay un campo magnético ahí que si hay una partícula que se mete con una velocidad dentro de un campo magnético, experimenta una fuerza. Pero el campo magnético está ahí y es un dato que da en el problema. ¿Listo? Así como miren. Esto les dije que esto es el vector de campo magnético, esa crucecita entrando a la página. Y ahí dice BEIN, o sea que cuando se dice una crucecita significa BEIN. Y aquí está la velocidad, el vector de velocidad y aquí está el vector de fuerza. Entonces, ese campo magnético está ahí, la partícula se mete dentro de ese campo magnético, entonces experimenta una fuerza. Ahora veamos algo muy especial dentro del asunto del campo magnético. Veamos algo muy especial y es que una corriente, cuando circula alambre en una corriente, produce un campo magnético. Y esto lo encontró experimentalmente este señor que se llama Hans Christian Ørsted. Entonces, él encontró esa evidencia experimental. Entonces, él encontró que un alambre con corriente produce su propio campo magnético. Y entonces aquí ¿cuál va a ser el asunto? Pues calcular el campo magnético que produce ese alambre que lleva una cierta corriente. Y esto tiene... bueno, esto, o sea que con ustedes he visto solo la regla en la mano derecha 1 para las fuerzas magnéticas. Velocidad, campo, fuerza. Corriente, campo, fuerza. Y ahora vamos a ver la regla de la mano derecha para encontrar campo magnético, porque la regla de la mano derecha 2 se usa para encontrar la dirección del campo magnético. Entonces, se dieron cuenta que cuando un alambre transporta corriente, así como este alambre que ven dibujado ahí, este es un plano, una hoja de papel que está metido al centro del alambre, más o menos así lo podemos ver. Y entonces la brújula se orienta. Esas son brújulas que se pusieron en diferentes puntos alrededor del alambre. Entonces, la brújula forma un círculo concéntrico al alambre, donde el alambre está en el centro, miren. Y hay una distancia constante R hacia donde está la brújula. Y la brújula, en el punto donde se pone, toma diferentes direcciones, no se queda estática, miren. Entonces, eso dio la idea que el campo magnético que rodea un alambre lo rodea circular. Lo rodea circular y les voy a mostrar otros dibujitos donde eso es más evidente.
Ahí, miren, una corriente y una corriente I, y así circula el campo magnético. Eso se dieron cuenta con esos experimentos. Entonces, ¿cómo encuentro yo la circulación? Porque el campo magnético tiene una circulación, una flechita, es como pensar que algo da vueltas alrededor del alambre. El campo magnético es algo que da vueltas alrededor del alambre. Entonces, ¿para dónde apunto la flechita? Eso lo hago con la regla de la mano derecha. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, como el campo magnético es un vector, primero la fórmula para calcularlo. Entonces, permítanme, esto es mejor así. La magnitud del campo magnético a la distancia R del alambre con corriente I es esta que aparece aquí. ¿Listo? La distancia R del alambre es desde el centro, desde el alambre que está en un punto hacia donde yo quiero calcular el valor de B. Entonces, uso esta fórmula. Uso mu sub 0. Miren, esas letras están hasta en el COVID, porque ahora la última cepa se llama mu, es esta letra. Ya pasó la alfa, beta, la delta y que no sé qué, y ahora andan poniéndole nombres de las letras griegas. Mu es la última cepa que se encontró. Bueno, se me acordó de eso. Pero esto se llama mu sub 0. Entonces, para encontrar el campo magnético alrededor de un alambre, utilizamos este mu sub 0, lo multiplicamos por la corriente que lleva el alambre, lo dividimos dentro de 2πr, donde R es la distancia, el círculo que está formando ese campo magnético. Como acá, miren, los círculos están, si estoy bien pegadito al alambre, el R es pequeño. Si estoy bien separado del alambre, el círculo que se forma es más grande. Entonces, ese R es el radio del círculo que forma el campo magnético. Entonces, con esta fórmula yo encuentro la magnitud de ese campo magnético y doy una cantidad de teslas. Y ese mu sub 0 tiene un valor fijo, es una constante universal que es 4pi por 10 a la menos 7 tesla metro sobre ampere. Este mu sub 0 en magnetismo se llama permeabilidad del espacio vacío. A veces la fórmula viene con K, porque K puede englobar a mu sub 0 sobre 2pi. Porque es bien fácil trabajarlo así, porque como arriba queda 4pi y abajo queda 2pi, K vale 4pi dividido 2pi, cancelo pi con pi, cancelo 4 dividido 2, solo queda 2 por 10 a la menos 7. O sea que si la fórmula viene con K, aquí en vez de todo esto, viene K y R nada más. Entonces, si viene con K, el valor de K es 2 por 10 a la menos 7, aquí en magnetismo. Recuerden que en electricidad la K eléctrica vale, esta podría ser la K magnética. Esta K magnética vale 2 por 10 a la menos 7 tesla metro sobre ampere. Y la K eléctrica es 9 por 10 a la 9 Newton no sé qué sobre coulombs al cuadrado. Newton metro cuadrado sobre coulombs al cuadrado es la cosa. ¿Listo? Entonces allá van apareciendo las constantes. A mí me gusta más manejarla así completa la fórmula porque es más bonita. De todas maneras, yo en el proceso elimino 4pi con 2pi y me quedo solo con el 2, que es esto. ¿Y por qué me gusta usarlo así? Porque hay otra fórmula parecida a esta que ya no usa el pi, solo hay un 2. Es este mismo problema cuando el alambre se forma en una espira. Esta fórmula funciona para campo magnético a lo largo de un alambre recto, miren. Por eso es bien claro la fórmula, bien claro el nombre. Campo magnético a lo largo de un alambre recto. Porque si el alambre está girado en vuelta, ya no sirve esta fórmula. Y vamos a ver la siguiente. O sea que para alambres rectos, esta es mi fórmula. Entonces, ya con la fórmula encontramos la magnitud del vector de B. Ahora, la circulación la encuentro con la mano derecha. ¿Y qué más claro que lo que está dibujado ahí? Miren. Entonces, ustedes imaginariamente agarran el cable,
poniendo el pulgar, agarre el cable con la mano derecha, dice. Y es la regla de la mano derecha. Y la regla de la mano derecha 1 es para encontrar dirección de fuerzas magnéticas. Entonces, para encontrar esta dirección de campo magnético, dice, agarre el cable con la mano derecha. Apunte el pulgar en la dirección de la corriente. Sus dedos se curvarán en la dirección del campo. Así, miren. Entonces, ustedes agarran, ponen el dedo en dirección de la corriente y giran los dedos. Y para donde giran los dedos es la dirección, siguiendo la dirección de sus dedos. Y este es el R de la fórmula, miren. Y ahí está la regla de la mano derecha. O sea, agarran el cable así y giran los dedos así. Ya en un problema vamos a ver eso. Listo. Magnitud, regla de la mano derecha para dirección. Fuerza magnética entre dos conductores paralelos. Entonces, aquí es fuerza magnética, no campo. Entonces, resulta corriente, ya que sabemos que produce este campo magnético, pues cuando se le acerca a otro conductor, ese otro conductor experimenta una fuerza. Entonces, existe una fuerza magnética entre dos conductores paralelos, o sea, se ponen así dos alambres juntos, paralelos, experimentan una fuerza magnética, que puede ser repulsiva o atractiva. Esas son las dos posibilidades. Entonces, ¿por qué se crea esa fuerza? Pues la fuerza sobre el alambre 1 que está dibujada ahí, y el campo magnético producido por el alambre 2, donde está el alambre 1. Eso es por eso aparece la fuerza. Porque recuerden que cuando hay un alambre dentro de un campo magnético, experimenta una fuerza magnética, que lo vimos anteriormente. Y LB, seno de teta, esa es la fuerza magnética. Aquí se aplicó esa fórmula y tomando B el campo magnético que produce el otro alambre, donde está el alambre 1, y se usó esa fórmula, entonces quedó la fuerza por unidad de longitud, que es mu sub 0, y 1 y 2, 2pi y D. D aquí es la separación entre los dos alambres. No es la R de un círculo, sino que es la separación entre los dos alambres. Entonces, para estos problemas me dan la separación entre los dos alambres. Para el problema anterior me darían el punto donde quiero calcular el campo magnético. Y esta es la otra fórmula para fuerza magnética entre dos conductores paralelos. Y lo decimos que el alambre 2 está jalando al alambre 1. Jalarlo significa atracción. Y la atracción se da porque las dos corrientes van en la misma dirección en los dos alambres. Miren, flechita para adelante ambas. Entonces, estas son corrientes en la misma dirección. Entonces, el concepto es el siguiente. Los conductores paralelos que transportan corrientes en la misma dirección se atraen entre sí. O sea, los dos alambres se atraen. Permítanme, creo que voy a activar mi cámara porque así ven. Ahora sí. Entonces, cuando los dos alambres llevan corrientes así, entonces los dos se atraen. Y los conductores paralelos que transportan corrientes en direcciones opuestas se repelen entre sí. O sea, cuando un conductor lleva una corriente flechita para arriba, por ejemplo, y otro conductor lleva con flechita para abajo, esos conductores lo que hacen es separarse, que es repulsión. Esas son las dos posibilidades que pueden existir. O sea que aquí, atracción, corrientes en la misma dirección, y si yo cambio una de estas corrientes y la vuelvo hacia el otro lado, o sea, esta flechita la pongo para adentro, entonces son corrientes en direcciones contrarias. En ese momentito, los dos alambres se repelen mutuamente, así como la atracción y la repulsión de las cargas positivas, más y más menos. De la misma forma, se alejan o se acercan. Acercarse es atracción y alejarse es repulsión. Eso es lo que pasa. Entonces, la formulita para calcular la fuerza por unidad de longitud es esta. Y por otro lado, preguntan si se repelen o si se atraen. Y eso se responde
con la dirección de las corrientes que me dieron en el problema. Si son las dos en la misma dirección o direcciones contrarias. Entonces, con eso resuelvo todo lo que me piden del problema. Ahora, el campo magnético de una espira con corriente. Entonces, el alambre recto, ese alambre recto que estaba aquí, ahora lo que se hace es se dobla sobre sí mismo y se hace un círculo con el alambre o cualquier forma. Normalmente un círculo. Entonces, si se enrolla sobre sí mismo ese alambre, se convierte en una espira que ahora lleva corriente. Y entonces ya el campo magnético que era para el alambre recto, que es este, ya no se puede usar. Pero esa espira lleva un campo magnético en el centro. En el centro se puede calcular un campo magnético con una fórmula que es bien fácil. Y es la contribución de todos los campos magnéticos de los pedacitos de alambre recto. Miren, si yo agarro un pedacito de alambre recto, un pedacito de alambre acá pequeñito, entonces se puede considerar como recto y aplico la fórmula anterior. Cuando sumo todos los pedacitos alrededor de todo el alambre, sumé todos los campos de todos los pedacitos de alambre en el centro. Y entonces aquí va la corriente y me sale la fórmula para el campo magnético de una espira de corriente. La ecuación es mu sub 0i y 2r. Ya no va el pi abajo, miren. Entonces aquí tienen que darse cuenta ustedes. Cuando lleva el 2πr es porque es el alambre recto. Cuando no lleva el pi abajo es porque es el campo magnético de una espira. Y r va a ser el radio de la espira. O sea, desde el centro hasta la forma circular de la espira. Ahí me van a dar el r. Entonces voy a usar este. Pero a veces, a veces lo quiero calcular para una bobina. Y entonces, hacer una bobina es agarrar un clavo y empezar a enrollar alambre alrededor del clavo, muchas vueltas. Entonces, esos son n vueltas de alambre. Entonces esto se multiplica n veces. Y entonces el campo magnético para n espiras o n vueltas de alambre se convierte en n por lo de una vuelta. Mu sub 0i, 2r. Entonces, lo que pasa es que así puedo intensificar el campo magnético, porque si esto me da 5, si este resultado me da 5 telas solo para una vuelta, si yo pongo 100 vueltas de alambre, 5 por 100, 500 telas. Entonces, ¿qué pasa con el campo magnético? Con más vueltas se intensifica. O sea que para hacer imanes grandes, o lo que llamamos electroimanes, entonces lo que hay que hacer es muchas vueltas de alambre y pasar corriente a través de ellos. Y así produce un campo magnético bien grande, porque usa esta fórmula. ¿Listo? Entonces, eso es el campo magnético de una espira con corriente, o una vuelta de alambre con corriente, que es lo mismo. Y finalmente, campo magnético de un solenoide. Un solenoide, si un cable largo y recto se dobla en una bobina de varias vueltas, también se le llama una bobina con muchas vueltas. Pero así como si yo agarro un clavo y me pongo a enrollar alambre bien pegadito a las vueltas en el clavo, me voy así y hago un tramo largo de espiras enrolladitas muy pegaditas, eso se llama un solenoide. Aquí están las vueltas, miren. Y aquí la X significa que la corriente va entrando y aquí el puntito significa que la corriente va saliendo. O sea que la corriente viene aquí, entra, sale, entra, sale, entra, sale, entra, sale, entra, sale, en el solenoide visto de frente. Y entonces eso se llama solenoide o a veces se llama también electroimán, porque solo se vuelve imán cuando hay una corriente. Entonces, cuando tenemos ese solenoide, cuando la palabra del problema dice exactamente solenoide, entonces vamos a usar una fórmula para calcular el campo magnético acá en el centro del solenoide. Aquí miren, es casi constante. Entonces,
Estos dispositivos se usan para generar campos magnéticos constantes. Y entonces, por eso la fórmula, ustedes ven que no depende de características físicas del solenoide. O sea, como la R de la fórmula anterior. Aquí en una espira depende de la R. O sea que si la espira es grande, el campo magnético es chiquito porque la R es grande. Si la espira es chiquita, el campo magnético es grande porque la espira es chiquita. O sea que depende de la forma de la espira. Acá, para un solenoide ya no. Entonces, en un solenoide, la magnitud del campo magnético es constante en los puntos alejados de los extremos. O sea, si estoy, mire, aquí ya no es constante, miren, cerca de los extremos no es constante porque se curva, pero esencialmente por aquí adentro es casi uniforme. Entonces por eso la fórmula ya no depende es todo constante. El campo magnético es constante porque mu sub 0 es una constante. N es una constante e I es una constante. Porque I es mu sub 0 es el 4 pi por 10 a la menos 7. N va a ser el número de vueltas por unidad de longitud. N es el número de vueltas por unidad de longitud, N sobre L. Y I es la corriente. Entonces, las tres cantidades son constantes. Y entonces por eso es un campo magnético constante. Y entonces es el campo magnético que uno puede hacer en un electroimán. Eso lo pueden hacer ustedes. Y yo creo que lo ponen a hacer a uno en bachillerato. El proyecto es agarre un clavo y enróllele alambre esmaltado. Póngale las vueltas que ustedes quieran, lo que quepa en la longitud del clavo. Y entonces conéctelo a una batería y atraiga otros clavitos. Cuando lo conectan a una batería, atrae otros clavitos. Están haciendo un solenoide por el cual pasa un campo magnético que ustedes lo pueden calcular con esta forma y listo. Y eso se llama un electroimán. Y ahí sí se acabó el contenido, ya todas las fórmulas, y aquí ya vienen los problemas. ¿Alguna pregunta acá? Bueno, entonces así rápidamente nos vamos a calcular los problemas. Los primeros problemas es solo hacer magnitudes y luego hacer trabajo vectorial, que eso es lo que es más tardado. Entonces vámonos a los problemas donde hay que hacer vamos a empezar con problemas donde hay que hacer solo magnitudes. Entonces, estos primeros problemas son fuerzas magnéticas sobre partículas cargadas. Entonces, cuando vean el problema de ese tipo, inmediatamente ustedes tienen que irse a esa fórmula. Entonces, por ejemplo, el primer problema, el que está acá, todos estos problemas están en el libro de Serway. Entonces dice, en el ecuador cerca de la superficie de la Tierra, como la Tierra es un gran imán, tiene campo magnético. En el ecuador cerca de la superficie de la Tierra, el campo magnético es aproximadamente de 50 microteslas. Micro es por 10 a la menos 6. Y va hacia el norte. Y el campo eléctrico es aproximadamente de 100 newtons sobre coulomb, hacia abajo, en un buen clima. Encuentre la fuerza gravitacional, la eléctrica y la magnética sobre un electrón con una velocidad instantánea de 6 por 10 a la 6 metros por segundo, dirigida hacia el este en este ambiente. Bueno, entonces, vamos a calcular la magnitud de tres fuerzas y vamos a ver las direcciones. Aquí está la Tierra, mire, esa es la Tierra y aquí está el Ecuador. Al centro de la Tierra está el Ecuador. Entonces dice que el campo magnético es de 50 microteles y va hacia el norte. Entonces el campo magnético aquí, eso es B. Y aquí está el norte, sur.
Entonces, este es el norte, sur, este y oeste, los puntos cardinales. Ahí, aquí, estaba dibujando. Esta es la Tierra, el Ecuador, norte, sur, este y oeste. Entonces, el campo magnético, según lo que me están diciendo, va hacia el norte. Y entonces, dice que la velocidad instantánea del electrón en ese punto está dirigida hacia el este. O sea que va la velocidad del electrón es 6 por 10 a la 6 metros por segundo y dirigida hacia el este. Y hay un campo eléctrico de 100 newtons sobre Coulomb hacia abajo en un buen clima. Eso es hacia abajo de la Tierra. Listo. Entonces, hacia abajo significa hacia abajo de la Tierra, hacia la superficie de la Tierra. O sea que el campo eléctrico, por aquí lo voy a dibujar, el campo eléctrico es así. Y recuerden que también hay un campo gravitatorio donde G va así, va siempre, lo voy a dibujar aquí, así. G va dirigido al centro de la Tierra siempre. Entonces, ahí tienen los tres vectores de los tres campos vectoriales sobre la Tierra, miren. Campo magnético, campo gravitacional y campo eléctrico. Y entonces, con eso podemos calcular las cantidades. Encuentre la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional, ¿a qué es igual? Pues a peso, ¿verdad? Entonces, la fuerza gravitacional es mg. Y como es un electrón, eso lo consigue uno en las pastas de los libros. La masa de un electrón es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y la carga de un electrón es menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Ambas las voy a necesitar, la masa. Entonces, para encontrar la fuerza gravitacional es mg. O sea que aquí la fuerza gravitacional es 9.11. Calculemos. Voy a usar la masa y la gravedad, que es 9.8. 9.11 por 10 a la exponente menos 31 por 9.8. Entonces da 8.9 por 10 a la menos ¿qué? Esa es la fuerza gravitacional. Y esa fuerza gravitacional va dirigida hacia la Tierra. Mira, es la atracción sobre la fuerza gravitacional va junto con la gravedad, con la aceleración gravitacional. O sea, la Tierra atrae al electrón con una fuerza de 8,9 por 10 a la menos 30 newtons. ¿Qué otra fuerza vamos a calcular? La eléctrica. Y por último, la magnética. Calculemos la eléctrica. La fuerza eléctrica. Tienen que recordarse todas esas fórmulas o saber dónde encontrarlas cuando tengan su formulario. La fuerza eléctrica es carga por campo. Entonces, la magnitud de la fuerza eléctrica es la carga del electrón. 1.6 por 10 a la menos 19. No tomo en cuenta el signo porque estoy calculando magnitud. Y por campo, ¿cuántos me dieron? 100 newtons sobre Coulomb. Y esto es Coulomb, se cancela. Y la magnitud de la fuerza eléctrica es carga por campo, aquí estoy viendo, tengo esto porque ahí estoy viendo los datos, o sea, 1.6 exponente menos 19 multiplicado por 100. 1.6 por 10 a la menos 17
Newton. Esa es la fuerza eléctrica, miren. Ahora, aquí está la fuerza eléctrica. ¿Alguien sabe para dónde está la fuerza sobre el electrón según ese campo que dice que va para abajo de la Tierra? ¿Para dónde debo apuntar esa fuerza eléctrica? Ahí en ese dibujo. Así va, hacia afuera, así. Esa es la fuerza eléctrica, la dirección. Entonces, miren, gravitacional junto con G va la fuerza gravitacional. Para una carga negativa, la fuerza eléctrica va al contrario del campo eléctrico, así. O sea que el electrón, si está en este puntito, es empujado hacia afuera de la Tierra, por ser negativo. Y por último, es lo nuevo. Aquí está la velocidad y el campo, y vamos a ver la fuerza magnética. Yo voy a calcular la fuerza magnética, la nueva fórmula. La magnitud de la fuerza magnética es QVV, seno del ángulo. Entonces, en este caso, como el campo magnético va al norte y la velocidad de la partícula es hacia el oeste, realmente sí, pues hacia el oeste, entonces son perpendiculares entre sí. Entonces el ángulo de dos vectores perpendiculares tienen un ángulo de 90 grados. Entonces seno de 90 es 1. Entonces en este caso voy a, por lo perpendiculares que son, seno de 90 grados, así. Entonces, esto me da 1 y solo voy a calcular Q, que es el electrón, es V por V. Esa es la magnitud. Entonces agarro 1.6 por 10 a la menos 19 por la velocidad, que es 6 por 10 a la 6. 6 por 10 a la 6. Y por el campo magnético, que es 50 por 10 a la menos 6 teslas. Aquí están, entonces. Entonces aquí la carga, la velocidad y el campo, 50 microteslas. Entonces aquí 10 a la menos 6, aquí puedo cancelar 10 a la menos 6 con 10 a la 6. Entonces ya no uso eso, sino que uso simplemente 1 exponente, 1.6, ay no, 1.6 exponente menos 19, que es la carga, por 6 por 50 nada más. Y 10 a la 6 y 10 a la menos 6 se convirtió en 1. Entonces 4.8. Voy a ponerle ahí fuerza magnética. 4.8 por 10 a la menos 17 newtons. Ahí están las tres fuerzas. Ahora, la dirección de la fuerza magnética de esta y esta se encuentran con la regla de la mano derecha. Ponen los dedos en dirección de la velocidad. Giran los dedos para encontrar la puntita del vector y el pulgar de la mano derecha queda apuntando en dirección de la fuerza magnética. O sea que la fuerza magnética aquí la tienen que dibujar así. Es la puntita del vector que están viendo ustedes enfrente de ustedes, porque velocidad, campo magnético, y entonces la fuerza magnética viene hacia afuera, de la página. Y entonces, ¿qué le pasa a ese electrón? Empieza a rotar alrededor de la Tierra, así, mire, alrededor del Ecuador, como está no empieza a rotar. Sale disparado sale alejado de la Tierra acá. Vamos a ver. Es que no tengo bien la velocidad hacia el este. Vamos a ver, ¿dónde está el este? Mejor hagámoslo así. Voy a cambiar esto. Bueno, eso no es tan necesario, no me lo pidieron, yo estoy viéndolo acá. Pongamos que la velocidad va hacia el este y pongámoslo que
en el ecuador, la velocidad es así. Así. Esa es la velocidad realmente, miren. Ese es el vector de velocidad. Entrando a la página. Entonces ahora ponen los dedos en dirección de la velocidad, el campo magnético para arriba y la fuerza magnética está así. La fuerza magnética está para el centro de la Tierra. Y entonces esa partícula da vueltas alrededor del ecuador. Así, empieza a dar vueltas en un círculo. Así, el electrón. Eso es lo que hace el electrón con esa fuerza magnética. Entonces ahí están. Miren, esto es solo para que vean las magnitudes. La fuerza gravitacional a la -30. La fuerza eléctrica a la -17. La fuerza magnética a la -17. Estas son del mismo orden, ¿se dan cuenta? Licenciado, tengo una pregunta. ¿Sí? Ahí las tres fuerzas que fueron calculadas siempre van a ser positivas. ¿O va a variar o cómo? Sí, sí, porque estoy Sí. calculando las magnitudes. Ah, Aquí, bueno, entonces. lo que yo escribo, cuando las escribo positivas, las fuerzas, como es un vector, se calcula su magnitud y es un número positivo. Esta es la gravitacional positiva, positiva y positiva, siempre. No importa que Siempre. el Ah, electrón bueno. sea negativo, sí. Ah, Los bueno. Y vectores, otra pregunta. las magnitudes, Perdón. solo déjeme terminar, las magnitudes de los vectores, acuérdense que toda la vida son positivos, ¿sí? Muy Toda bien. la vida van a escribir la magnitud de los vectores positivos. Y luego Bueno. dibujan la fuerza, la dirección así, como esta. Esta así y esta así. Y ahí está completo el vector, magnitud y dirección. Muy bien. Y mi otra pregunta es la fuerza eléctrica, su dirección. Siempre que sea negativa, siempre la fuerza va a ir para afuera y si es positiva va a ir para adentro. ¿Es así? No para afuera y para adentro, porque depende del campo eléctrico. Entonces lo que se dice realmente es la fuerza eléctrica En cuando hay un contra. campo eléctrico, no. La fuerza eléctrica de una carga negativa va en contra del campo eléctrico y la fuerza eléctrica de una carga positiva va a favor del campo eléctrico. Así se dice. Bueno. Entonces si esa fuera positiva, fuera para con la E, en dirección de la E. Si fuera carga positiva, va junto con la E, es correcto. Ya entendí. Dibujo esa flechita apuntando junto con la E, que significa Muy bien. que se mueve para acá. Aquí esta fuerza eléctrica lo que hace al electrón es alejarlo de la Tierra. Entonces, esta partícula lo que hace realmente, por efecto del campo magnético y el campo eléctrico, es dar vueltas así, pero alejándose de la Tierra así. Se va fuera de la Tierra. Y saben que eso es lo que Muy bien. hace, en la realidad, lo que le estoy diciendo acá es que el campo magnético y eléctrico de la Tierra nos protegen de la... ¿Listo? Muy bien. Sí, licenciado, gracias. Bueno, ahí está, magnitudes positivas y luego las direcciones las encuentro con ¿cómo se llama? Con el concepto de cada una de esas fuerzas. O sea, cada una de esas fuerzas se dio un concepto para encontrar la dirección y así se hace siempre. Y eso no hay que olvidarlo porque si no voy a tener problemas a la hora de encontrar magnitud y dirección de un problema. Bueno, sigo con otro. Sí. Voy a seguir con este. Un electrón se mueve en una trayectoria circular perpendicular a un campo magnético uniforme, con una magnitud de 0.235 Tesla. Si la energía cinética del electrón es 3.3 por 10 a la menos 19 joules, determine la velocidad del electrón primero.
y el radio de la trayectoria circular. Entonces aquí este es bastante sencillo, no voy a hacer mayor cosa más que usar la fórmula de energía cinética para encontrar la velocidad. Porque luego que tengo que encontrar el radio de la trayectoria circular, que es la ecuación del ciclotrón que yo les di. Entonces es esta. Esta, mire. Esa es llamada la ecuación del ciclotrón. Eso es para cargas que dan vueltas en campos magnéticos. Entonces, ese es el radio de la trayectoria. Masa por velocidad, Q por B. Eso es lo que voy a usar. Entonces voy a copiarla y luego me voy. R es mv qv. Perdón. Ahorita me paso. ¿Listo? Copié mi fórmula. Ahora me voy al problema. Ese es el problema. Entonces, tiene una energía cinética de 3.30 por 10⁻⁹ joules. Entonces, solo voy a copiar ese. Entonces también para encontrarla, miren, como aquí necesito la velocidad, entonces esa está contenida dentro de la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado para una partícula. Como, ¿quién es? ¿Quién es? Es un electrón. Entonces, mismos datos de masa y carga para el electrón. 9.11 por 10⁻31 kilogramos y 1.6 por 10⁻19 joules. Entonces, de aquí, en el inciso A, voy a encontrar la velocidad primero. Es 2K dividido M raíz. 2 por... solo voy a copiar datos y ya me paso al cálculo. La energía cinética es 3.3 por 10⁻⁻19 y 9.11 por 10⁻⁻31. Ahora aquí está, mire. La velocidad es 2 veces la energía cinética. De esta fórmula despejada, la velocidad es 2 veces la energía cinética dividido la masa. Como es un electrón, es 2 por 3.3 por 10⁻⁻19, que esta es la energía cinética según el problema. Y la masa 911⁻31 kilogramos. Entonces, eso me da resolver el inciso A, que es calcular la velocidad. 2 por 3.3 exponente menos 31. Ay, perdón, menos 19. Dividido 9.11 exponente menos 31. Raíz de eso y da 851 por 10 a la 6 a la 6. 851 por 10 a la 6 metros por segundo. Y con eso me voy a calcular el inciso B, que es el radio de la trayectoria. O sea que en el inciso B, el radio de la trayectoria lo calculo la masa, 9.11 por 10⁻⁻31 kilogramos, que es la masa del electrón, por 8.51 por 10 a la 6, dividido 1.6 por 10⁻⁻19, que es su carga, y el campo magnético me hace falta. El campo magnético es 0.235 Tesla. Ahí copié. Y ya. Tengo que usar eso y eso es el radio en metros de esa trayectoria. Calculamos 9.11 exponente menos 31 por 8.51. 8.51 exponente 6 dividido 1.6 exponente menos 19 dividido 0.235. 2.06 por 10⁻⁻4 metros. Eso me da a mí 2.06 por 10⁻⁴ metros. Este es el radio de la trayectoria.
Listo, vamos con esos. Luego voy con este. Aquí es fuerzas magnéticas sobre una corriente y torque magnético. O sea, fuerza magnética sobre una corriente es ILB seno de teta. Y ahí regle la mano derecha para saber dirección. Entonces, igual que siempre, fuerza magnética es magnitud, un valor positivo, y luego la dirección, regle la mano derecha. Entonces, hay que dibujar. Dice, una corriente de 15 amperios se dirige a lo largo del eje positivo X, perpendicular a un campo magnético. Una fuerza magnética por unidad de longitud de 0.12 newton por metro actúa sobre el conductor en la dirección Y negativa. Calcule la magnitud y dirección del campo magnético en la región a través de la cual pasa la corriente. Entonces, dibujamos las direcciones en los ejes tal y como nos dicen allí. Entonces, esos son mis ejes X y Y. Entonces, en función de eso voy a dibujar. La corriente 15 amperios se dirige a lo largo del eje X positivo. Entonces dibujo 15 amperios así. Esa es la corriente. Y luego sigo la indicación. Dice, una fuerza magnética por unidad de longitud de 12.12 newton por metro actúa en el conductor en la dirección Y negativa. Entonces pongo la fuerza magnética. Esa es la fuerza magnética que siente el alambre. O sea que el alambre está colocado así. Este es el alambre y ahí va la corriente. Y la fuerza magnética va en Y negativo, se dibuja así. Y ahora me preguntan, calcule la magnitud y dirección del campo magnético en la región a través de la cual pasa la corriente. Entonces, primero calculamos la magnitud.